Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a nuestro panel, a la doctora Laura Vázquez Maggio, a la doctora Lilia Domínguez, al doctor Fernando Lozano, a la doctora Luciana Gandini por estar el día de hoy con nosotros. Estamos muy contentas y contentos de tener esta presentación del libro Me voy porque me voy, historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos. Y bueno, pues en nombre de las instituciones que convocan esta actividad, en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Economía, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, pues les damos una calurosa bienvenida a nuestro panel y a nuestro público. Y pues bueno, vamos a tener unos minutitos de estar reflexionando y que nos estén compartiendo sobre la investigación y esta publicación y bueno, también de que nos dejen con muchas ganas de buscar el libro, ¿no? Y de leerlo completo. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Luciana Gandini. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del SUDIMER, que nos va a hacer unos comentarios al texto. Bienvenida, Luciana. Hola, buenos días. Muchas gracias, Marisol, y sobre todo muchas gracias a Laura y a Lilia por estar aquí. Es un gusto tenerlas aquí presencialmente y virtualmente para poder presentar y comentar este libro, y por supuesto a Fernando también. Desde hace muchos años venimos conversando sobre este tema, entonces es muy lindo renovar y revisar nuevos textos y reflexionar sobre qué nos dicen estos textos. Voy a empezar diciendo que me gustó mucho leer el libro, que tiene una lectura muy amena, que no solo es amena, sino que se disfruta la lectura, ¿no? Está muy bien escrito, muy llevadero, y me parece que eso también lo hace atractivo para mucho público, ¿no? Es decir, por un lado, es un libro, pensaba, ¿no? Después de leerlo, es un libro que puede considerarse de conocimiento general, o sea, para personas que no son necesariamente expertas, porque está escrito en un lenguaje que facilita su comprensión. Más en el texto van a encontrar una combinación de información cuantitativa, información cualitativa, incluso modelos de regresión, pero están explicados de una manera muy simple, lo cual no le quita la riqueza al análisis. Y eso me parece un logro importantísimo, ¿no? Muchas veces cuando intentamos transmitir conocimientos, nos cuesta tener un lenguaje simple, pero transmitir ideas complejas, ¿no? Y eso me gustó mucho del libro. Entonces creo que por un lado puede ser leído por un público no especializado, incluso que esté interesado en la temática. También pensé que es un libro, por la forma en que está escrita, muy didáctico, entonces puede ser un libro para dar clases, para formar estudiantes, tiene un muy buen estilo y mucha información. Y finalmente, por supuesto, también es un libro para quienes trabajamos más el tema, lo hemos trabajado y nos dedicamos al tema, porque combina y presenta una compilación de trabajos que las autoras han venido haciendo como parte de un proyecto en los últimos años. Entonces nos muestra una diversidad de información y de análisis que además creo que tiene otra virtud, y es que combina temas clásicos de los estudios de las movilidades de migraciones calificadas, aunque las autoras inician desmarcándose un poquito de esa idea y tienen una estrategia inteligente, me parece, que es nombrar el fenómeno casi como es, ¿no? Es decir, profesionistas mexicanos que están en Estados Unidos, ¿no? Y no meterse en un brete en el que nos venimos metiendo en la literatura sobre qué significa migración calificada, dónde están los límites, y aquí el límite es muy claro, la delimitación del objeto de estudio es muy claro, y entonces se dedican a estudiar a este grupo que son los profesionistas mexicanos en Estados Unidos. Pero decía que en relación a los temas, hay una combinación de temas clásicos que sin duda son inevitables, ¿no? Que tienen que ver con con características típicas de la población calificada o de la población con niveles educativos, en este caso de licenciatura o más, que es la delimitación que toman las autoras, estos profesionistas, pero también incorporan
un conjunto de variables o de características o de factores que no son tan frecuentemente analizados, incluso que se combinan a la hora de interpretar, ¿no? O sea, algunos, como decía, más clásicos, como por ejemplo, dónde se estudió, el tiempo de estancia, poseer ciudadanía o no, que han sido estudiados, pero en este caso son no solo estudiados, sino reinterpretados con otras variables, digamos, más de índole analítico-interpretativo por parte de las personas entrevistadas. Y dicho esto, adelanté que se trata de un libro que tiene información cualitativa y cuantitativa y tiene también el enorme logro de haber hecho una encuesta muy grande que permite entonces combinar esta información con otros datos de encuestas que se conocen, con los datos que producen la encuesta de las autoras y con entrevistas a las propios profesionistas en Estados Unidos. Así que creo que esto a modo general ya de por sí es un gran atractivo para consultar el libro, para leerlo y para poner sobre la mesa algunos temas para la discusión. Dicho esto, creo que hay muchos temas. Precisamente una cosa que me sorprendió también finalmente al terminar el libro es que casi que todos los temas que han estado presentes en la literatura sobre este tipo de migración se tocan, se abordan en el libro, más allá de estos que digo son más novedosos o menos explorados. Entonces podríamos hablar de mucha cosa, ¿no? Y quizás voy a hacer una selección de algunos temas, no sé si tan ordenada, pero que nos permite a lo mejor hablar posteriormente con Fernando y con las autoras sobre el libro, ¿no? Una de las cosas que me pareció interesante en los primeros capítulos es cómo las autoras, también de una manera relativamente simple, nos presentan los postulados de las teorías más socorridas para explicar la migración, haciendo una salvedad que me parece interesante, y es esta, no lo dicen exactamente con estas palabras, pero la idea es esta, de cómo no se ha avanzado en las teorías para explicar la migración de profesionistas. Y ellas rápidamente ponen sobre la mesa algunas teorías para explicar la migración. Y diría yo, mi forma de interpretar luego de ese análisis es, y lo pongo también para conversar con los colegas, cómo el desarrollo de algunas teorías para explicar las migraciones en general, más allá de si son calificadas o no lo son, o si son profesionistas o no lo son, han tenido muy poca convergencia para la explicación de este tipo de migración, ¿no? Es decir, no solo las teorías más clásicas, sino incluso cambios que se han hecho a lo largo del tiempo para estudiar las migraciones, la modificación de la unidad de análisis, ¿no? Eso, para estudiar migración en general, no sería una discusión, ya no solo se estudia al individuo, sino a la familia, no solo... Y ese tipo de debates que se han dado respecto a la migración en general, no necesariamente se adoptaron para explicar este tipo de migración profesional. Y las autoras lo muestran a través de distintos capítulos con un tema que lo van desarrollando de manera macro, después de manera micro, recuperando las motivaciones y las cuestiones personales, y que tiene que ver con otra idea que postulamos mucho en migración, pero que a veces a la hora de hacer análisis más empírico la olvidamos, ¿no? La dejamos de lado, que es la multicausalidad de la migración. Y en el caso de la migración de profesionistas, quizás incluso por la propia definición de migración calificada o migración de profesionistas, la migración de profesionistas quizás no tanto, porque es una definición más sociodemográfica, ¿no? De la población que están estudiando, pero sí en el caso de la migración calificada, donde hay un supuesto, a veces implícito o a veces explícito, de que migran precisamente porque son calificados, es decir, migran por un tema económico laboral, migran por un tema de aspiraciones, y las autoras nos muestran, sí, eso está presente, pero en realidad casi que ninguna causa es suficiente para explicarlo y se requiere de una combinación de diversas causas estructurales o digamos más de condiciones con otras causas de percepciones. Y eso me parece que está muy bien logrado en el libro, y además otra estrategia que me gusta es cómo las autoras desarrollan un tema, por ejemplo, en un capítulo primero que es más de corte macro, de condiciones más de condiciones que de percepciones o de interpretación,
Y a lo largo del libro lo retoman cuando vuelven a tocar ese tema desde el lado de la percepción o del deseo, de las aspiraciones de los autores, y eso se logra entonces esta complementariedad que no siempre logramos, ¿no? Y logran salirse de una idea que es muy frecuente. Decimos que la migración es multicausal, pero a la hora de la hora tenemos que asignarle, bueno, pero ¿cuál es la causa por la que migró, ¿no? Y creo que ahí es muy interesante la manera en que combinan el análisis, insisto, a lo largo de los capítulos, pero también a partir de datos más de condiciones con otros más de percepciones, ¿no? Y eso creo que también se remata un poco esta idea que digo cuando las autoras hacen una clasificación a partir de los datos que recogen respecto a si se migra por razones económicas o no económicas, ¿no? La migración, los estudios de migración más clásicos terminan, aunque muchas veces se dicen temas familiares, temas de pareja, un montón de otros temas, siempre se termina haciendo mucho más hincapié en las razones económicas, ¿no? Y ahí creo que entre el capítulo 2 y el capítulo 3, las autoras, desde mi punto de vista, como que rematan esta idea y creo que la conclusión es, no basta meramente el aspecto económico o económico laboral o profesional, sino que hay otras motivaciones. Y aquí quisiera referirme a otro tema que me pareció muy interesante en el libro, que es la recuperación del concepto de clase para analizar este tipo de migración y en particular la vinculación o la relación de este sentirse parte de una clase media, más allá de los matices que muestran también las autoras a lo largo de las preguntas y de cómo las personas se ubican, se autorreconocen como qué parte de clase media, media alta, media baja, incluso cómo eso cambia con la migración, porque se están comparando con el estrato social o con la clase en el contexto de origen o en el contexto en el que llegan, pero me parece que eso también ayuda a esta idea de la multicausalidad y de las relaciones, de las razones económicas y no económicas, porque recuperan un aspecto que no ha sido tan explorado en la literatura, sí por algunos trabajos previos, pero no por la literatura en general en este tema, que son las aspiraciones vinculadas con la clase media, ¿no? Es decir, aspiraciones que motivan la migración o que motivan, posteriormente las autoras también tocan el tema del retorno, ¿no? Que claramente lo dicen, la noción de retorno o las aspiraciones o el deseo, que el retorno esté presente hoy en día como parte del proyecto migratorio, no necesariamente significa que va a ocurrir, pero implica una concepción de si están pensando que ese proyecto migratorio tiene una nueva faceta, que es el retorno, no la tiene, y la vinculan también con muchos aspectos. Pero bueno, para cerrar esta idea, me parece que muy acertado, muy poco trabajado también la noción de clase y clase media vinculado con la migración, y me parece que otorga un conjunto de elementos muy interesantes para la discusión. Voy a tocar un par de temas más para no abusar del tiempo y para pasarle la palabra a mi colega Fernando. Y eso, esta idea también de romper con, con explicaciones simplistas, diría yo, con explicaciones vinculadas a una monocausalidad o una causalidad dominante, también se observa en el capítulo 3, donde las autoras hablan de la heterogeneidad que se ve entonces en las ocupaciones y en cómo se insertan las personas, ¿no? Es interesante que ahí también hay una combinación entre algunas características, o sea, condiciones de qué pasa con las personas, de cómo se insertan, en qué tipo de ocupaciones, cómo son sus ingresos, en fin, con también características de percepción o de interpretación, o cómo interpretan eso las propias personas, y eso también me parece muy buena estrategia analítica, creo que complementa muy bien entonces algunos datos más duros o más de condiciones con otros de percepción o de interpretación, ¿no? Y creo que ahí también es interesante cómo van hilando eso. Por ejemplo, cómo conciben el proyecto migratorio, la migración, que si bien no se ve como un fracaso, como muestran las autoras, pues hay matices en relación un poco a la expectativa que se había generado y lo que ocurre una vez que las personas están insertas
en el mercado laboral o incluso relatando en sus experiencias lo que le cuesta a una persona insertarse en el mercado laboral y donde empiezan a influir características como el dominio del inglés u otras características mucho menos exploradas en la literatura que tiene que ver más allá del dominio del inglés, la fluidez, la habilidad, la confianza, como incluso el tema de los estereotipos o la discriminación. Puedes tener un buen nivel de inglés, pero hace que no te manejes con la solvencia que pudieras hacerlo y eso te coloca en una situación de desventaja. Entonces, este también es un ejemplo de lo que decía al inicio. Manejar el idioma es una variable clásica, digamos, para estudiar inserción o incorporación en el mercado laboral migrante, pero no siempre vemos estos otros matices que rodean, que no es solamente tener o no tener un buen nivel de inglés, y me parece que aquí es sustantivo particularmente para esta población. Entre otros, por ejemplo, el tener acento, ¿no? Lo cual también me pareció interesante que, si bien está presente, no es un aspecto sustantivo, lo cual también habla de cómo eso ha ido cambiando en Estados Unidos, particularmente en ciertos estados más que en otros, en aquellos más multiculturales el acento casi no es un problema hoy, sobre todo en ocupaciones profesionistas, no necesariamente en otras, que quizás ahí habría un punto de interés para comparar qué pasa con cuando el acento es un motivo de discriminación, y creo yo que ahí el eje de clase es sustantivo, ¿no? Y ahí ya estoy pensando en una población, un universo más grande, posiblemente para un estudio futuro si hace diferencia el acento en ocupaciones manuales o en ocupaciones menos calificadas con otras más calificadas. Y creo yo que ahí hay algo diferenciador, ¿no? Bueno, tengo otras ideas, pero no quiero tomarme todo el tiempo, así que le voy a pasar la palabra a Fernando, aunque tengo un par de preguntas que me gustaría eh, compartir con las autoras, si les parece apropiado luego para comentar. Eh, Una es, este es un resultado de un proyecto de varios años, lo cual además da mucho gusto, ¿no? Tener el proyecto tiene varios otros productos antes de este libro, pero este libro les permite, como dicen las autoras, ir más allá, no solo una mera compilación, sino también una reflexión más integral, una reflexión después de varios años de trabajar. Y a mí me gustaría que nos compartan, si bien es cierto que tienen muchos proyectos, perdón, muchos productos como parte del proyecto, también parecería, por el tipo de información que han levantado, que es enorme, inmensa, con una muestra además sorprendentemente grande, que no es tan fácil lograr, eh, ¿por dónde seguirían ahora el trabajo? ¿No? O sea, eh, ¿qué pistas o qué líneas quedaron sin explotar o que seguramente a lo mejor ya están trabajando en algunas de esas? Pero eso me parece interesante para discutir, dado que han estado tan sumergidas en este proyecto durante varios años. Y la otra, pensaba una pregunta más de tipo didáctica o formativa. Pienso que muchos de quienes posiblemente estén escuchando esta presentación o después la escuchen pueden ser estudiantes de doctorado o postdoctorantes. Eh, ¿Cómo es este proceso, si tienen ganas de compartir, cuáles son los retos y desafíos de un proyecto tan grande que tiene muchos productos, como decía, intermedios, pero cómo es el desafío de lograr un producto como es un libro que implique esta integralidad, que implique lograr sintetizar y reflexionar más allá de estos productos intermedios? Un poco una reflexión más metodológica, epistemológica, y a modo de compartir esto con muchas y muchos que están posiblemente o en un proceso formativo o que no han tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Bueno, yo lo dejo por aquí para dar tiempo a los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Pues ahora le voy a dar la palabra al doctor Fernando Lozano Asensio. Él es director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Y pues bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias, Marisol. Encantado y muy contento de estar aquí y de tener la oportunidad de comentar este magnífico libro que, como lo platicábamos antes de la presentación, es una oportunidad realmente para leer con cuidado un libro completo y disfrutarlo, sobre todo porque, bueno, son temas que venimos trabajando ya desde hace algunos años y, bueno, pues es un
un verdadero placer poderlo leer, ¿no? Em, el tema central del libro tiene que ver con la movilidad de los profesionistas, ¿sí? De personas que tienen algún tipo de formación universitaria, terciaria, y, y de alguna manera se considera ello no necesariamente como una migración calificada, cosa que desde el principio ellas lo plantean de una manera muy clara, porque yo recuerdo muy bien en una ocasión un dirigente de una organización, Alianza América, Oscar Chacón, me decía, bueno, entonces nosotros que somos trabajadores sin licenciatura somos no somos no calificados, o a propósito del tema de la migración y la fuga de cerebros, nosotros somos descerebrados, decía. Y es muy importante el hecho de que de alguna manera se identifique a este tipo de profesionistas como los que realmente encajan y se dedica este libro, ¿no? Eh, y algo también muy importante en general en los temas de movilidad de profesionistas es de que no se queda en el tema de pérdida o ganancia de recursos humanos altamente escolarizados, ¿no? Porque efectivamente esa visión dicotómica, pues de alguna manera nos hace o tomar una posición u otra, y en realidad lo que se hace en este libro es analizar la complejidad y los diversos tonos de grises que hay entre esos extremos, ¿no? Entre si es una pérdida o ganancia, y básicamente no utilizan ese esquema dicotómico y más bien analizan la complejidad y la heterogeneidad. Em, bueno, algunas acotaciones desde el punto de vista teórico-metodológico, como ya lo mencionó Luciana, es muy importante, y esto lo viene haciendo Laura desde su tesis doctoral, trabajando el tema de clase, el tema de clases medias, y que me parece un acierto, porque realmente esa es yo considero que es una de las pocas autoras, y en este caso ya acompañada con Lilia, que trabajan este asunto desde una perspectiva más de las clases medias y con toda una discusión teórica alrededor de esto. No es nada más un recurso, sino hay toda una discusión. También hay una incorporación muy clara y muy creativa de la noción de agencia y estructura, ¿sí? Sin dejar de explicar esta movilidad por procesos que tienen que ver con la globalización, con cambios que tienen que ver en los procesos de los países de origen y destino. Hay un análisis muy cuidadoso, sobre todo, bueno, tiene que ver con la estrategia metodológica de las autoras, en donde incorporan el papel de las decisiones de los individuos. Y bueno, para quienes trabajan esta complejidad de ver, analizar estructura y agencia, este libro es muy recomendable. También es de destacarse el tema que tiene que ver con la estrategia analítica de toda la investigación que combina trabajo cuantitativo, ¿sí? Trabajo cualitativo. Y ese trabajo cuantitativo tiene fuentes de información primarias elaboradas y generadas por las mismas autoras, un trabajo muy cuidadoso de revisión de fuentes secundarias. Así que en ese sentido, metodológicamente es una obra muy completa, y desde luego muy recomendable para quienes hacen investigación compleja e incorporando, digamos, estas perspectivas quanti y quali, ¿no? Me gustó muchísimo que ellas en cada momento van proponiendo tipologías, eh, tanto desde el punto de vista de las razones de la migración, como las motivaciones, como los procesos de integración, y como realmente herramientas, no como conclusiones teóricas, ni mucho menos, ¿no? Sino que realmente herramientas analíticas que permiten ir dilucidando a partir de un trabajo muy desmenuzado de sus propias entrevistas, de sus 816, si mal no recuerdo,
o por ahí está el número, perdón, no son entrevistas, son cuestionarios que personas con determinadas características de escolaridad y de nacionalidad respondieron en línea, producto de una invitación de las autoras, ¿no? Y, y también, bueno, quiero destacar esto que ya mencionó Luciana, que hay una redacción muy clara, ¿sí? Cuidadosa, didáctica, no pretenciosa, y también es algo que se agradece, ¿no? Es algo que se agradece, sobre todo cuando uno utiliza este tipo de trabajos para, pues, en las clases y para ir motivando a a las y los estudiantes a que trabajen estos temas, ¿no? Eh, el libro consiste en un capitulado de siete apartados con una introducción y unas conclusiones. Y la, la sencillez con que está planteado el índice es muy sugerente porque básicamente son preguntas las que se va planteando, ¿no? El primero es ¿por qué estudiar la migración de personas calificadas y pertenecientes a las clases medias? En particular, sobre este capítulo vale la pena señalar que, se me voy a poner mi lente porque ya paso a la parte de letra más pequeñita, eh, destacan ellas de una manera muy clara el hecho de que no es un problema como en los análisis más clásicos de migración laboral vinculados con necesariamente con ausencia de empleo, por ejemplo, ¿no? Sino que de alguna manera discuten, hacen todo un desarrollo teórico muy importante, pero que a la vez nos hablan de esa característica de las clases medias, ¿no? Que no necesariamente em, esa movilidad se da por ausencia de trabajos formales en México, ¿no? Sino que incluso muchas ocasiones lo cuentan con ello, pero son otro tipo de motivaciones. Y aquí es donde precisamente se van al capítulo 2, que también es una pregunta. ¿Por qué migran los profesionistas mexicanos a Estados Unidos? Y, y como ya se lo mencionó Luciana, hay una insistencia en la multiplicidad de motivaciones, ¿no? Encontrando precisamente explicaciones que tienen que ver no solo con, digamos, explicaciones de carácter más estructural, sino también más que tienen que ver con la decisión de los individuos y en particular, ¿no? Este famoso rational choice o el papel de la agencia, ¿no? Así llamada, el papel del razonamiento y de la decisión del individuo por moverse, incorpora, ¿no? La posibilidad de que aquí esté motivada por temas que tienen que ver por matrimonios transnacionales, por incluso el deseo de la aventura, por la búsqueda de adquirir experiencias a nivel internacional y temas que tienen que ver ya más con las características del país de origen. En este caso se analiza muy cuidadosamente y por el momento en que fue hecha el trabajo de campo, los temas que tienen que ver con la inseguridad, que tal vez ahora estarían tomando un acento más fuerte en un análisis similar sobre estos temas, ¿no? En un tercer capítulo, ellas analizan así lo llaman, heterogeneidad de ocupaciones e ingresos de los profesionistas mexicanos en Estados Unidos. Es un, es un capítulo muy fuerte, a pese a su densidad, se puede, digamos, ver con mucha claridad. Sobre todo yo llamaría la atención en un aspecto que me hace reflexionar, es el tema y que estos hay que seguir trabajándolo mucho, las políticas agresivas de reclutamiento de mano de obra altamente calificada, ¿no? Toda esta política que existe por atraer y retener gente calificada del exterior, en este caso de los Estados Unidos, y ahí es muy clara lo que hemos visto en los últimos años en las políticas de los gobiernos. Muy claramente, por ejemplo, Obama planteaba, ¿no? Cómo la estrategia era digamos,
los mejores y más brillantes profesionistas se formaran en las universidades norteamericanas y que no regresaran a sus países de origen, ¿no? Sino que realmente formaran sus empresas en Estados Unidos, porque decía Obama, si se regresan a sus países de origen, van a empezar a competir con nuestras empresas y lo que queremos es que ellos desarrollen aquí. Entonces, me acuerdo mucho del planteamiento aquel de Thomas Faiz sobre la política de la alfombra roja. Y en el caso de este libro de Laura y Lilia, eh, eh, es muy, muy interesante, digamos, que, bueno, los y las interesadas en este libro revisen con mucho cuidado los testimonios en relación a cómo muchos de las personas migrantes tuvieron una relativa facilidad en poder conseguir sus trabajos, ¿no? Y en particular el testimonio de un multicitado Josué, que es una persona, es un nombre anónimo, no es como tal, ¿no? Pero es muy ilustrativo, ¿no? De cómo él dice, bueno, yo prácticamente no hice nada para conseguir mi visa H1 y después hasta mi Green Card, ¿no? Y lo cual quiere decir que el interés y la importancia que hay y la importancia y cómo en en este tipo de procesos en particular de movilidad de recursos con alto nivel de escolaridad, hay políticas muy agresivas de reclutamiento y que en este libro son muy claramente y muy especialmente destacadas y con muchísima claridad, ¿no? En el cuarto capítulo, las autoras lo llaman incorporación a la sociedad estadounidense, ¿sí? Aquí hacen, digamos, una revisión de literatura muy interesante sobre los procesos de integración, asimilación, aculturación, y en particular yo destacaría las experiencias de discriminación que ellas recuperan en los testimonios de las personas que finalmente entrevistaron, porque, nada más como paréntesis, a partir de las entrevistas, perdón, de los cuestionarios que ellas invitaron y difundieron, y que de las cuales obtuvieran más de 800 respuestas, preguntaban si la persona estaba interesada en tener una entrevista. Entonces, así fue como obtuvieron la posibilidad de hacer las entrevistas, y ya no sé si en persona o in situ, yo no sé, ya nos lo platicarán esa parte, pero son de una riqueza impresionante, ¿no? Y eso me adelanto un poquito diciendo de que aparte toda esa complejidad, esta estrategia tan interesante y tan pues creativa, ¿no? De incorporar esta visión cualitativa y cuantitativa, tienen esta parte de testimonios que realmente enriquece y es como entiendo la manera de, digamos, aprovechar esa cantidad monumental de información que ellas adquirieron durante el trabajo de campo, ¿no? Y en relación a la experiencia de la discriminación, ahí me parece muy interesante la reflexión que hacen en torno a cómo el problema de la discriminación no es solo para, digamos, trabajadores, por así decirlo, ¿no? De baja escolaridad o de trabajos manuales, sino que los incorpora también a los migrantes a los migrantes profesionistas. Y, y destaco el caso de Arturo, ¿sí? Que les contó lo siguiente, ¿no? Dice, la discriminación es un punto muy fuerte ahorita aquí en Estados Unidos. Y hoy más consciente, ahora perdón, y estoy más consciente ahora y más como molesto con todo lo que está pasando, y se refería al periodo de Trump, ¿no? Dice, sin embargo, a veces no lo he notado. Más que discriminado, me he sentido como enmarcado en ciertos aspectos. Por ejemplo, dice,
Una vez que yo iba subiendo a mi casa y mi vecina bajando pensó que yo era el repartidor de comida. No es discriminación, simplemente su visión de ella asociada a los latinos y ella estaba esperando su comida, entonces no sentí discriminación, pero sentí un mal juicio de ella por su parte, ¿no? Es decir, ahí evidentemente el color de piel, ¿no? El hecho de y eso es un solo ejemplo, este, que no tiene necesariamente que ver con con el ambiente laboral, sino más bien con todo el espectro social en donde se mueven eh, las, eh, las personas con estos niveles de calificación que a la hora también enfrentan estos procesos de discriminación que es, y que me parece muy interesante. Y así como esos ejemplos, hay muchos otros más, ¿no? También estaba yo ansioso mientras leía el, este, el libro, en qué momento iban a ser más insistentes en la diferenciación por sexo, entre hombres y mujeres, ¿no? Y precisamente en esta parte de la discriminación y a partir de varios de los testimonios de mujeres profesionistas, es que ellas destacan, ¿no? Como hay procesos de mayor discriminación y vulnerabilidad en el caso de mujeres profesionistas, ¿no? Eh, bien, les decía yo que bueno, el capítulo quinto es sobre el retorno, una posibilidad para algunos, y aquí, digamos, es probable que sea, digamos, a partir de la revisión de la literatura que ellas hacen y de las experiencias que ellas revisan, digamos, yo diría, digamos, más similar en relación a los procesos de retorno que en general al resto de personas que eventualmente emigran. Sin embargo, digamos, lo que destaca y lo que yo destacaría de este capítulo es precisamente esas distintas miradas que hay que tener en consideración en relación con el retorno y en general ella sistemáticamente nos invita a no pensar en una sola respuesta, ¿no? Sino en esa multiplicidad y bueno, a veces sí, como decía Luciana, bueno, a la hora que quisiéramos tener, bueno, a ver, una sola respuesta, pero es que no existe, ¿no? Y cuando les decimos a nuestros alumnos es que es más complejo que regresarse porque pues ya he terminado o me quiero jubilar, etcétera. Hay muchos otros aspectos y en realidad ellas mismas así los trabajan, ¿no? Así que bueno, yo recomiendo ampliamente, ¿no? La lectura de este trabajo. Este, me sumo a las felicitaciones y también a las preguntas que nos hace, que hace Luciana en relación a por dónde continuar estos aspectos. Y bueno, pues yo sugería esto, dado que bueno, es parte de lo que también yo he venido trabajando, ¿no? Toda esta política de reclutamiento, ¿no? Que incluso va más allá de de la búsqueda, hay en las entrevistas que yo realicé en algún momento en Silicon Valley, eh, los testimonios de los migrantes y de las personas migrantes es que a mí me vienen a buscar, ¿no? Me vienen a ofrecer. Y las personas altamente calificadas y muy competitivas recibían sistemáticamente ofertas laborales, ¿no? Yo no quiero decir que eso sea ¿cómo se llama? La generalidad, pero simple y sencillamente es un aspecto de cómo es una política muy agresiva y que no tiene nada que ver con muchos de los procesos que tradicionalmente habíamos venido abordando. Felicitaciones nuevamente y muchísimas gracias por la oportunidad de comentar este maravilloso libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Y bueno, pues le vamos a dar ahora sí la palabra a nuestras autoras para que nos sigan motivando a consultar este libro, ¿no? Y a reflexionar y a seguir también haciéndonos más preguntas para después. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Lilia Domínguez Villalobos. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía
de la UNAM y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y aunque es jubilada, tiene una vasta trayectoria académica y de investigación en áreas de desarrollo económico, pensamiento económico, macroeconomía, crecimiento de economía y organización industrial, entre otros. Y bueno, pues para nosotros, Lilia, es un gusto tenerte por acá y que nos puedas compartir parte del trabajo que has hecho con la doctora Laura. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias también por poder estar aquí en el Sudimer, en medio de los expertos, los y las expertas. Y bueno, también muchísimas gracias por los comentarios tan generosos, que además de que me gustaron mucho, claro, sí siento que dieron en el clavo muchas de las cosas que nosotros pensamos al hacer el libro, ¿no? Teníamos ya la experiencia previa de Laura en el tema para su tesis, que sirvió muchísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que hicimos una combinación. Ella me enseñó muchas cosas a mí, todo lo de clase social y todo es producto de la reflexión que ella me introdujo y bueno, fue muy ilustrativo. Pero bueno, hacer este libro fue un reto en el sentido de que fue un paso a pasito, ¿no? En realidad empezamos haciendo trabajo como con datos más duros, buscando el censo, viendo las diferencias con otros países latinoamericanos, y luego empezamos a trabajar nuestra propia muestra y también empezamos también a probar hipótesis, ¿no? Entonces el libro, hacer el libro ya tan, pues yo diría suelto en el sentido de que teníamos un lenguaje diferente, etcétera, es que también teníamos la confianza de haber realizado un trabajo un poco con metodología más robusta, en donde no estábamos adelantando cosas que no hubiéramos realmente podido comprobar. Y yo creo que yo le diría a los que escriben este tipo, que quieren escribir un tipo de libros de esos, es que es importante uno sí pensarlo, voy a hacer queríamos un libro para que la gente lo entendiera. No queríamos hacer un libro en donde poníamos todos nuestros capítulos previos, sino incorporar, ¿no? Incorporar los trabajos que ya habíamos hecho y publicado en revistas, pero aunarlo a la reflexión con las entrevistas, los ejemplos, etcétera, ¿no? Pero siempre nos dio muchísima confianza haber podido poner a prueba ciertas hipótesis. Por ejemplo, la de la multicausalidad, ¿no? Tanto en motivaciones como en retorno. Y luego también la parte de la inserción laboral. Estábamos muy conscientes que hay muchos trabajos que dicen que los mexicanos profesionistas no están bien ocupados, etcétera, pero realmente encontramos una gran heterogeneidad, ¿no? Y pues también creo que es cierto que incorporar variables como tiene usted confianza en la educación que recibió en México, le revalidaron los estudios, tiene oferta de trabajo previo, todo eso nos permitió tener una idea pues más, diría yo, más adecuada para no generalizar, ¿no? Y la otra cosa que creo que fue también muy interesante fue esa combinación de entrevista, cuestionario y datos duros, pero a través de las entrevistas, a mí fue la parte que gocé más, y muchas fueron presenciales, otras fueron por Zoom, unas fueron juntas, otras fueron cada quien por su lado, pero bueno, yo lo que me di cuenta es que, bueno, cuando uno estudia con un dato duro, sabes, en un momento, este está mal empleado. Pero cuando tú platicas con la gente y ves su historia de vida, te das cuenta que sí, llegaron a la mejor inclusive a trabajar en una tintorería y poner los alfileres, pero cuando consiguió los papeles, entonces empezó a conseguir trabajos mejores. Y luego a lo mejor una psicóloga le dijo, oye, hay una posibilidad en tal lado, ¿por qué no vas? Y entonces empiezan a ascender, ¿no?
Entonces, eso también es muy bonito porque cuando uno estudia un momento, así, un flashazo, bueno, pues tú dices, ay, pobres, están mal empleados, pero también es bonito ver que van avanzando, ¿no? A lo largo del tiempo y que van progresando y aún gente que nunca consigue los papeles para trabajar, es capaz de progresar, de llegar de ser en el nivel más bajo. Ya después era la encargada de recursos humanos en una empresa, por supuesto en Chicago, donde es un santuario, ¿no? Este, que no tiene que ver con su profesión, que era ser abogada en México, era abogada, pero que ya, desde luego, ya no es lo que fue, ¿no? Como entró. Y en el curso de eso aprendió inglés y, y se formó con otras habilidades, ¿no? Entonces, creo que eso también te permite matizar esa cosa de que, ay, los mexicanos están mal ocupados. Bueno, pues sí, estadísticamente tú puedes decir que una parte importante, o sea, no despreciable, están ocupados en en empleos que no requieren una licenciatura o que son abogados y que trabajan en otra cosa, ¿no? Pero te permite también matizar esa situación porque la gente también se mueve, lucha y progresa, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a los retos del libro. Entonces, eso, estar muy claro de que uno puede hablar de cosas que ya antes pudo comprobar, ¿no? No adelantar cosas que uno no ha comprobado. Pero luego, bueno, sí, tratar de, pues, reflexionar eh, y decir las cosas de la manera más accesible, porque era importante para nosotros, ¿no? Que no fuera un libro más que se queda en el sótano porque la gente es muy especializado, ¿no? Sino queríamos que fuera más, más accesible. La otra es hacia dónde vamos. La verdad que quedamos muy emocionadas y al principio estábamos pensando en decir, bueno, en Europa, ¿qué pasa? ¿Cómo nos comparamos con las otras nacionalidades que están en Europa, etcétera? Y estuvimos inclusive hablando con un brasileño, pero luego, conforme fuimos presentando el libro, sobre todo cuando fuimos a la frontera norte y a San Diego, y platicamos con gente allá, la verdad es que nuestra motivación un poco cambió y ahora estamos muy interesadas en examinar los puntos a donde hay más migrantes, que sobre todo son frontera, y ver, bueno, las cosas que ya vimos, pero también cuál es la relación con México, porque también el interés es qué hacer para que esos que están allá, a lo mejor no regresan, pero cómo también buscar que se integren, que derramen hacia acá, ¿no? Y entonces todavía no lo tenemos claro, a lo mejor Laura puede completar la historia, pero por ahí vamos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lilia. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestra otra autora de este libro, a la doctora Laura Vázquez Maggio. Ella es licenciada en Economía con mención honorífica por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora por la Universidad de Nueva Gales del Sur de Sydney, Australia. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía. Y bueno, sus áreas de investigación, entre algunas voy a decir, migración internacional, migración calificada y otros asuntos económicos en revistas académicas nacionales e internacionales. Y bueno, pues también es integrante del SUDIMER y es un gusto tenerte por acá, Laura, presentando este libro. Bienvenida. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias. Bueno, pues comienzo por agradecer a todas las personas que trabajan en el SUDIMER por haber organizado este evento y habernos invitado pues, a presentar nuestro libro en este foro. Para nosotras es muy importante
tener esta oportunidad de presentar en el SUDIMER, pues por lo que representa el SUDIMER, tanto en la UNAM como fuera de la UNAM y los alcances que tiene. Entonces agradezco pues mucho a Marisol por todas las gestiones, por la invitación, por haber hecho toda la parte organizativa y por supuesto a Luciana, que es la coordinadora del SUDIMER, por haber leído nuestro libro, haberlo comentado el día de hoy y bueno, por darnos la oportunidad de estar aquí, ¿no? Igualmente agradezco muchísimo a Fernando por sus comentarios. Fernando ya ha leído textos míos anteriormente, ya los ha comentado, como ya él mismo comentó, conoció mi tesis del doctorado, entonces pues ha visto a lo largo de ya, yo creo que ya más de 10 años, cómo ha ido evolucionando los temas en los que he trabajado, ¿no? Y siempre estoy muy agradecida con mi colega en cada presentación, lo digo, estoy muy agradecida con Lilia. Lilia fue mi tutora de la tesis de licenciatura hace 20 años y, y ha sido para mí un gusto enorme poder trabajar con ella. Pues en los últimos, que serán 8 años, en estos temas. He aprendido mucho de ella y bueno, ella siempre dice que ella de mí, entonces pues ha sido una experiencia muy bonita. En ese sentido, preguntaba a Luciana que qué tendrían que aprender podrían aprender los más jóvenes que están pues haciendo sus tesis, haciendo sus investigaciones en términos de su formación académica. Eh, ya Lilia mencionó algunas cosas, pero creo que una cuestión no menor, me parece, es pues que los jóvenes tenemos, pues sí, algo que aportar, pero tenemos mucho que aprender de los que más tienen experiencia y en ese sentido yo me he beneficiado muchísimo pues de haber podido trabajar muy de cerca con Lilia todos estos años. Entonces, el trabajo académico, desde mi perspectiva, es un trabajo muy artesanal en donde uno necesita la guía pues de su tutor. Normalmente cuando estamos haciendo tesis, tenemos tutores, tutoras, y esas personas pues son el conocimiento que nos transmiten día a día, las estrategias son muy importantes, ¿no? Entonces, Luciana preguntaba que cómo habíamos o qué teníamos que compartir o reflexionar en términos de un proyecto tan largo, con tantos productos. Y decía Lilia, bueno, fuimos paso a paso, ¿no? Y pues sí, efectivamente fuimos paso a paso, pero como que siempre tuvimos una idea general de hacia dónde queríamos ir. Teníamos poco conocimiento de estos migrantes profesionistas en Estados Unidos y queríamos entenderlos más en las diferentes aristas. Y entonces, pues yo que había trabajado previamente migrantes profesionistas en otro lado, pues conocía un poco más los temas, conocía un poco más la literatura, las cosas que preocupaban, pero al final tratábamos de verlo como una cosa, como una cuestión desconocida, con mucha curiosidad, por tratar de entender un poco más, ¿no? Finalmente, eh, la curiosidad que puede estar en cualquier persona era una parte primaria o original que nos motivaba, porque como está dicho en el libro, pensamos en cómo nuestro medio, y siempre que compartimos el libro con alguien, ya sea en presentaciones o de manera así individual, pues sale, ¿no? Que, ay, pues mis hijos, no sé, de cierta generación en adelante, mis hijos viven fuera, ya no piensan volver por estas razones, o eh, mis hermanos viven fuera, etcétera, ¿no? Entonces, hay como, pues, un núcleo, un grupo de una cierta generación de mexicanos, mexicanas, que es lo que tratamos de estudiar.
en este libro, que empezaron a migrar a partir, pues no quiero caer en el asunto exclusivamente económico, pero sí creemos que hay, pues el asunto económico ahí está, ¿no? El deterioro de las condiciones generales económicas en México está narrado en el libro a partir de los años 80 y pues poco a poco se va dando ese fenómeno que se va entrelazando con otras razones, sí, claramente, pero pues creemos que ese entorno en el que estamos, junto con esas otras muchas variables, pues van generando que cada vez más, porque además eso es lo que hemos visto, va este número aumentando y, y bueno, eso es un elemento que me parece pues importante señalar, ¿no? Ahora, decía, regresando a esto de los productos y la totalidad del proyecto, pues sí, fuimos, por un lado, dijimos, bueno, vamos a levantar, o sea, ¿qué temas queremos tocar, ¿no? Y entonces, primero revisamos las estadísticas oficiales que existen en los Estados Unidos, que pueden darnos algunas respuestas, las utilizamos y después había muchas cosas que nos interesaban de los temas que ya se han mencionado aquí, que evidentemente no están en la base de datos que utilizamos, la American Community Survey. Y entonces pues fuimos redactando el cuestionario que íbamos a levantar en la encuesta en línea. Y así, pues cuando fue un reto el conseguir respuestas para el cuestionario. La verdad, creo que de los retos más complicados ese fue. En diversas ocasiones yo personalmente sentí que no íbamos a lograr suficientes respuestas. Había que estar trabajando mucho en estar tocando puertas para que nos ayudaran a distribuir nuestro cuestionario. Y bueno, nos causaba mucho entusiasmo ver que nos metíamos al programa, el software que nos ayudaba a recolectar las encuestas y nos metíamos diario a ver pues cuántas encuestas habían caído ese día, ¿no? Alguien había respondido y pues día a día íbamos viendo y veíamos como qué tipo de respuestas teníamos, les echábamos un ojo y bueno, poco a poco fuimos levantando, yo fui teniendo un poquito más de optimismo de que íbamos teniendo pues una muestra un poquito más grande para ver qué podíamos hacer con esos datos, ¿no? Y bueno, eso yo diría es uno de los retos. Después, bueno, con ese mismo cuestionario, pues lo que tratamos de hacer fue, ya teníamos ciertas preguntas. Nuestro cuestionario nos ayudó, bueno, fue el instrumento para recolectar la información y entonces pues ir respondiendo partecita por partecita, ¿no? Si ahí vamos a hablar de la cuestión laboral, bueno, pues buscar en nuestro cuestionario qué variables habíamos recogido de que pudieran tener que ver con el asunto laboral, etcétera. Entonces, pues poco a poco fuimos así avanzando, como estábamos insertas en proyectos PAPIT, pues teníamos que dar resultados. Lilia tiene muchísima más experiencia que yo, evidentemente, en el manejo, administración de un proyecto PAPIT. Entonces, pues eso fue muy bueno porque teníamos las metas, ella tenía muy claro el asunto de las metas, muy claro el asunto de los tiempos. Y entonces, bueno, íbamos trabajando, cumpliendo con estos objetivos, ¿no? Y bueno, ya cuando prometimos en el proyecto PAPIT al final un libro, pues sí fue esta idea de ya hemos hecho esto, hay mucho más material, hay mucho que podemos hacer y entonces pues partes de lo que ya habíamos trabajado, las hilamos, pero teníamos como esta idea bastante más amplia de qué queremos hacer en ese libro y como que siempre fue la idea de un libro pues dirigido a un público no especializado que pudiera leerse pues por cualquier persona que estuviera interesada en el tema de la migración de calificados, ¿no? Hablando, tanto Luciana como Fernando mencionaron mucho, bueno, escuché varias veces el asunto de cómo hay una variedad, ¿no? Múltiples causas, heterogeneidad en las experiencias, en las ocupaciones, etcétera. Y simplemente, bueno, en el ánimo de
de compartir tanto aspectos de lo que nos permitieron hacer el libro como de las experiencias para nosotras de haber hecho esta investigación. En esa heterogeneidad del libro contiene historias de personas que yo diría, bueno, están desde mi perspectiva en esa heterogeneidad. Hay dos historias que me vienen mucho a la mente como muy contrastantes, ¿no? Por un lado está un joven que no terminó la licenciatura en la UNAM porque vino la huelga del 99. Se fue a hacer una estancia de verano durante la huelga a una universidad importante en California y terminaron invitándolo a hacer un doctorado en química y estar publicando papers pues con 2 premios Nobel en química, y le fue relativamente fácil solicitar la visa que está diseñada para talentos y pues quedarse en los Estados Unidos aparentemente sin mayor problema, etcétera, ¿no? Entonces, pues o sea, a mí me parece muy impresionante el caso de una persona que no tiene licenciatura y obtiene un doctorado y publica, o sea, en términos del el camino académico que uno debe llegar para obtener el grado más alto, es un camino largo y difícil, ¿no? Y de mucho trabajo. Y este ejemplo, pues es, pues, una cosa, me parece muy impresionante, ¿no? Un caso muy impresionante, que al final parte de lo más impresionante es que el joven se cansó del mundo académico y decidió abrir su empresa porque siempre su curiosidad como químico, lo que le interesaba era la química, era la cerveza. Entonces abrió su empresa de cervezas y era muy exitoso con su empresa. Al momento en que lo entrevistamos, era muy exitoso. Tiempo después, porque con muchos de ellos hemos guardado comunicación, o sea, mantenemos comunicación y preguntamos cómo les ha ido, qué ha pasado, si sus historias han cambiado. Y al día de hoy no sé en dónde está, pero hace 2 o 3 años que la última vez que hablamos con él, tenía firmes intenciones de mudarse a vivir a España. Entonces, un poco hablando de estos temas de si el retorno, porque hay el capítulo sobre retorno habla no exclusivamente sobre el retorno, sino la posibilidad de moverse a un tercer destino y las razones, ¿por qué? ¿No? Y entonces, bueno, él ejemplifica eso. Y está el otro ejemplo, diría yo, en el otro extremo de una abogada que se le cierran las puertas en México y tiene este gran contraste con sus hermanos que no estudiaron una licenciatura, no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, se van sin documentos migratorios para trabajar, etcétera, a Chicago a trabajar. Después de años consiguen papeles, sus estancias legales, sus trabajos pues son de personas no profesionistas, tienen sus camionetas, etcétera, estas cosas que ella narra. Y ella con muchas dificultades va y busca que le den una visa de turista pensando en emigrar. Como abogada pensó que sería fácil que le dieran la visa de turista, se la niegan. Y entonces ella es la autora de esta frase que está en el título del libro: me voy porque me voy. Se le cerraron las puertas en México, le cerraron las puertas en la embajada para darle la visa y toma una decisión muy difícil y muy determinante de irse, cruzar la frontera a pie con un niño en brazos, el marido aparte, con una niña pequeña, el marido, y empezar, como ya decía Lilia, trabajando en un restaurante en donde se siente maltratada por sus colegas que no tienen educación terciaria, y ella siente pues que no debería estar trabajando ahí, pero que lo va a hacer porque va a salir adelante. Entonces, un poco rescatando estas aspiraciones que mencionó Luciana, ¿no? Estas aspiraciones pues de salir adelante con mucha determinación y es algo que a lo largo de pues, todos estos años y sobre todo después de las entrevistas, Lilia y yo hemos reflexionado mucho en cómo encontramos unas historias de personas y sobre todo
sentimos que más las mujeres, pero no porque sean las mujeres, sino cayó la casualidad, creo, que encontramos estas mujeres con unas historias muy impresionantes, de mucha determinación, de mucho trabajo y de muchas ganas de vencer obstáculos, ¿no? Y una segunda cosa rápidamente que quisiera comentar, que como a modo de réplica, que Fernando mencionó sobre un típico tema que sale de pérdida o ganancia de cerebros, etcétera. Es que la verdad es que no estuvimos mucho pensando, o sea, como que conocemos el tema, ¿no? De pérdida y ganancia, no nos metimos en eso en el libro. Y publicamos el libro, nos empiezan a entrevistar y casi en cada entrevista en medios nos preguntan sobre la pérdida y la ganancia. Entonces, es algo que está en la gente, o sea, realmente es muy impresionante que la gente que trabaja, o sea, que tiene algún conocimiento sobre migración calificada, siempre quieren una respuesta sobre si esto representa pérdida o ganancia, ¿no? Em, Finalmente el libro no toca eso, pero bueno, ahí está. Es algo que pareciera que a mucha gente les despierta esa necesidad de tener una respuesta sobre la pérdida y la ganancia. Y ya por último, el asunto de hacia dónde vamos, bueno, pues ya lo mencionó Lilia, habíamos pensado en varios caminos, pero más recientemente nos estamos orientando y ya comenzamos a trabajar en eso, en analizar. Este estudio no aborda a mexicanos profesionales en Estados Unidos. Estados Unidos es un país enorme, con una diversidad enorme en todos los sentidos. Luciana hacía alusión a la cuestión de lugares más multiculturales, etcétera. Bueno, pues al ser, y como, bueno, México también es un país enorme, con una enorme diversidad, etcétera, pues queremos profundizar en ciertos lugares, ver cómo porque esto es una cosa general lo que hicimos, ¿no? No hablamos de los migrantes, cómo viven en Phoenix, Arizona, o cómo viven en Miami, o yo qué sé, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer, ya tenemos ubicadas las 10 principales ciudades en los Estados Unidos en donde se ubican los migrantes con educación terciaria, mexicanos, con nuestro criterio, con el criterio muy operativo que utilizamos, y entonces ver cómo, y una de ellas pues es San Diego, la ciudad de San Diego, una ciudad fronteriza, y entonces queremos profundizar en eso. ¿Qué significa vivir en la frontera? ¿Qué significa para ellos la frontera? ¿Quiénes son? ¿Cómo son diferentes a los de McAllen? ¿Cómo son diferentes a los de Houston? ¿Cómo son diferentes a los de Chicago, a los de Silicon Valley, ¿no? ¿Cómo viven los espacios en donde habitan? ¿Qué significa para ellos estar ahí? Bueno, sus añoranzas por México, donde las tienen más presentes, menos presentes, en donde ser mexicano claramente es algo, es una amenaza y en donde a lo mejor en otros lados no lo es, ¿no? Entonces, un poco queremos eso, la interacción de estas personas, sus familias, con los espacios en los que están y los significados alrededor de sus espacios. Pues para allá iremos. Y nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tus comentarios. Y bueno, pues yo antes de pasar al panel de comentarios y de preguntas que ya tenemos por parte de nuestro público que nos está sintonizando, quisiera decirles y recordarles que este libro se encuentra disponible en la plataforma de libros UNAM y en algunas otras como Amazon. Y pues obviamente tienen ahí los links para que ustedes puedan acceder y bueno, seguir, pues que sigan la lectura, ¿verdad? Y que de alguna manera pues nos encontremos en otros espacios para seguir dialogando sobre esta obra. Les voy a decir rápidamente que les mandan saludos a algunas personas: Eloísa López, Janet Rosas, Héctor García, Catherine Alexandra. Tenemos un comentario de José Domingo que dice: también las profesiones hay vocaciones de emprendurismo, historia de éxito, de oportunidades para logros de vida.
Y tenemos una pregunta de Jorge González que dice, ¿cuál es la complicación más importante que viven las personas mexicanas al mudarse a Estados Unidos, a diferencia de los que se van a otros países? Eh, ¿Y se irán acortando las brechas políticas y sociales para que siga en aumento esta migración de personas mexicanas a Estados Unidos a futuro o o se volverá más complicado ver estos casos? Y pues bueno, les paso la palabra. Es que sí se irán acortando las brechas políticas y sociales para que siga en aumento esta migración a futuro o se va a ir complicando estos casos. Sí. A ver, en términos de complicaciones más importantes, bueno, ahí nuevamente volvemos al asunto de la heterogeneidad, creo yo. No sé, no, para algunos hay un tipo de complicaciones, para otros hay otro tipo de complicaciones. Nosotras lo que ya habíamos trabajado más con datos duros y complicaciones, supongo, en términos laborales, de inserción laboral, ¿no? De éxito en términos de ingresos, etcétera, pues ya habíamos, y ya hizo alusión un poco a eso, Lilia, que hay estudios previos que muestran cómo los mexicanos con educación terciaria batallan más que otros migrantes de otros países para conseguir empleos que vayan en concordancia con su nivel de estudios. Y entonces lo que tratamos nosotras de hacer en esos trabajos es darle algunos otros trabajos previos también y nosotras lo que hicimos pues fue tratar de entender por qué pasaba eso. Y una variable que nos pareció muy importante pues fue el dominio del idioma. Como decía Luciana, pues es un tema ya clásico en los estudios migratorios, la importancia pues para la inserción a una nueva sociedad, el poderse comunicar y por supuesto pues en términos laborales también. Pero bueno, tiene ahí sus matices eso, ¿no? Y entonces lo que nosotras en un trabajo con datos duros hicimos pues fue ver cómo en comparación con otros países, una selección de países, los mexicanos con educación terciaria que se iban a los Estados Unidos tenían un porcentaje menor de dominio del inglés y otro elemento importante es que tenían menor nivel de estudios universitarios, es decir, aquellos migrantes, o sea, porque nosotros agrupamos pues migrantes profesionistas con licenciatura o más, pero bueno, son como ya mencionamos, hay diferentes grados en ese licenciatura o más, y entonces no es lo mismo tener la licenciatura que otros grados. Y entonces, bueno, notamos que los mexicanos tenían un mayor porcentaje de solo licenciatura versus otros migrantes que tenían más estudios de posgrado, más porcentaje de estudios de posgrado. Y entonces, bueno, pues eso fue parte de las explicaciones que le encontramos, ¿no? Pero bueno, no, o sea, eso es como algo relacionado para quizás dar alguna respuesta sobre las complicaciones para ir a los Estados Unidos y en comparación con otros países, bueno, siempre la política migratoria es un tema importantísimo, entonces dependerá mucho de la política migratoria si las puertas están más abiertas o menos abiertas, ¿no? Entonces, en comparación con otros países, pues habría que pensar de qué otros países estamos hablando, pero en general hay una tendencia en el mundo a cerrar fronteras, a ver con malos ojos a la migración, con la excepción de los migrantes calificados, que ya Fernando estuvo haciendo bastante alusión a eso, a las políticas pues agresivas de los países por atraer personas calificadas que les llenen, que les rindan frutos, ¿no? Digámoslo, poniéndolo en términos muy simples. Hablando de complicaciones, es muy variado. Hay gente que se va con un empleo
o sea, con una oferta previa de trabajo. Entonces, bueno, ahí tienen lo más importante ya ganado. Hay otros que son estudiantes y que están tratando de quedarse, pero cuando llegan, a veces como estudiantes, enfrentan muchos problemas. Tenemos el caso, está narrado en las entrevistas de Arturo, que lo primero que se dan cuenta es que llegan, no tienen coche, cómo comprar muebles, luego cómo sacar la licencia, parece que no la puede sacar, lo menosprecian en la oficina, luego ya por fin se cambia de oficina a otra en donde lo ayudan y ya tiene la licencia, y en Estados Unidos si no tienes licencia las cosas se complican mucho, entonces pues son cosas prácticas que para ciertas personas son muy fáciles de resolver, pero para otros que no tienen a lo mejor una cultura pues de haber salido mucho al extranjero o que su dominio del inglés no es tan bueno, pues pueden parecer gigantes y los primeros 15 días se están muriendo de angustia porque no pueden todavía solucionar sus problemas de vida. Y luego los que no llevan papeles y que los van adquiriendo en el camino, pues también entonces hay mucha variedad. Y sí hay gente que se lanza sin tener los papeles, o se van como turistas o como esta persona que cruza a pie, pues obviamente hay mucha variedad, ¿no? Y bueno, también está la cuestión de la cultura. Uno como sale de la universidad y cómo buscas trabajo, pues vas buscando, a lo mejor vas con los headhunters, pero a lo mejor por tus contactos, pero en Estados Unidos, ¿cómo le haces, no? Y entonces hay alguien que te dice, sabes que aquí tienes que hacer tu práctica profesional. Y entonces van y entonces hacen la práctica profesional. Y ahí les dicen, sabes que en tu currículum no pongas tus dos apellidos, porque poner tus dos apellidos te delata. Entonces nada más pon un apellido. Entonces son cosas que pues para unos son muy fáciles, para otros son muy complicados, ¿no? Pero se van solucionando con el tiempo. Pero no hay un patrón, pero sí las cosas pueden ser muy complicados para algunos. Depende. Y bueno, la otra cosa es que a pesar de que se fueron disminuyendo las facilidades para dar las visas de talento, porque con Trump empezaron a disminuir, acabamos de hacer el cálculo de migrantes profesionistas en 22 frente a los de 2019 y aumentaron en 95,000 los migrantes profesionistas. Entonces, bueno, no sé si siguieran las facilidades, cuánto más aumentaría, pero sí es muy impresionante que siguen llegando a Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues les voy a dar una pregunta más y con esto vamos a cerrar este panel, que creo que también ya lo estaba introduciendo ahora Lilia con su respuesta. María Cervantes, ella es una doctorante de la UBC de Vancouver y bueno, pues primero que nada las felicita por la presentación y su pregunta tiene que ver que dice, mencionaron la migración a un tercer país y quisiera saber si esto es algo que se considera principalmente Europa. Fue prevalente el tema de Canadá. Bueno, si esto se pudo observar, ¿no? En los cuestionarios que ustedes realizaron. Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto surgió el tema de las visas NAFTA en su investigación comparado con otras visas, por ejemplo, la F1, J1 o 1? Muchas gracias. A ver, muchas gracias por la pregunta. Lo del tercer país, o sea, preguntamos en el cuestionario si las personas pensaban dejar de vivir en los Estados Unidos, lo cual implica pues un posible retorno o la migración hacia un tercer destino, ¿no? ¿Por qué preguntamos esto? Porque sabemos que es una realidad para muchos profesionistas, que existe la posibilidad, sobre todo cuando o por los trabajos, ciertos tipos de trabajos implican que las empresas dan
facilidades o promociones o etcétera, o les piden que se vayan de un país a otro. Y bueno, eso es, hay un campo ahí de la literatura académica sobre ese tipo de migración. Entonces, por eso preguntamos, no, realmente no preguntamos a dónde se irían, ¿no? Ya eran demasiadas preguntas, pero pues una de las cosas que sí podemos decir es que, por ejemplo, varios de nuestras y nuestros entrevistados habían tenido experiencias migratorias previas, ¿no? En un caso, una chica que había estado de au pair en Alemania, en otro caso, un periodista que había vivido en España. En mis estudios previos en Australia, en la investigación previa de migrantes con mexicanos migrantes en Australia, ya había pasado esta cuestión de que también tenían experiencias previas en diferentes países y también dándole seguimiento a las historias de algunas de estas personas, pues muchos se han ido, ¿no? Recuerdo muy bien el caso de un mexicano en Australia que se casa con una norteamericana. Juntos se van a vivir a Hong Kong, viven un buen tiempo en Hong Kong con trabajos como profesionistas exitosos y al momento de decidir tener familia, deciden que Hong Kong no es el lugar donde quisieran tener familia y al momento y la siguiente decisión, pues, ¿a dónde vamos, no? Existía la posibilidad de regresar a Australia porque tenían la ciudadanía, existía la posibilidad de México y la posibilidad de los Estados Unidos y pues terminan en los Estados Unidos, ¿no? Y así existen, digo, podemos pensar como en muchos casos, decía yo hace un momento el caso del químico, que ya hace unos pocos años ya estaba firmemente organizándose para irse a España, etcétera, ¿no? Entonces, es parte de este fenómeno. Creo que esta pregunta se inserta en la idea de que la migración ha cambiado. Antes era una migración mucho más permanente y en décadas recientes, en el contexto de la globalización actual, los cambios en los modos de transporte, los precios, las interconexiones, pues es más factible pensar en varios, o sea, en esos proyectos migratorios que no tienen un principio y un fin y nada más, ¿no? Sino que tienen muchos pasos y en muchas ocasiones ni siquiera están tan planeados, van apareciendo sobre el camino las diferentes oportunidades y los destinos, a veces destinos muy poco, pues sí, esperados, muy poco imaginados, ¿no? A ver, ¿quién? No. De las visas. ¿Le apagaste? No. Bueno, las visas Telcan, NAFTA, sí preguntamos y sí fueron importantes. No podría decir qué tan importantes frente a otras visas, pero definitivamente sí hay mucha gente que las ocupó y puedo presumir que son los que contestaron que eran profesionistas o hacían labor empresarial, ¿no? Entonces, inclusive un hijo mío emigró con una visa NAFTA. Entonces sí son importantes, pero yo no sabría decir cuánto más importante que la H1N1. Eso nada más quería decir. No, Pues muchísimas gracias a nuestro panel, a las autoras, muchísimas gracias a las personas que nos sintonizaron a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a consultar el libro y bueno, pues nuevamente gracias y pues nos vemos a la próxima.